buenas tardes, estimado ingeniero. Mi nombre es Miguel Cantos y el día de hoy yo voy a seguir con el tema redes neuronales convolucionales o también llamadas CNNS. Las redes neuronales convolucionales o CNNS son un tipo de arquitectura de aprendizaje, el cual es profundo y diseña específicamente para procesar datos con estructura de cuadrícula. En este caso, un ejemplo serían las imágenes. Estas utilizan un enfoque de aprendizaje basado en características para extraer y aprender patrones complejos a partir de datos de entrada. En este caso tenemos la estructura básica de una CNN, que la primera es la capa de convolución, la cual aplica filtros a la entrada para extraer características visuales como bordes, texturas y formas. Luego tenemos la capa de pooling, que es una parte crucial de las redes neuronales convolucionales, y la capa fully connected, que conecta todas las neuronas entre sí para combinar las características extraídas y realizar la clasificación final. Esta es una de las, tenemos tres aplicaciones de la CNNS, una de las tantas. En este caso es el reconocimiento de imagen, el cual se basa en clasificación, detección y segmentación de objetos relacionados con las imágenes. Tenemos el diagnóstico médico, el cual se basa en análisis de imágenes médicas como radiografías o tomografías. Y por último tenemos visión artificial en vehículos, como bien puede ser la detección de objetos, señales de tráfico y seguimiento de carriles, etcétera. Un proceso de entrenamiento de una CNN, esta recopila datos, ¿ok? Tenemos tres: la recopilación de datos, diseño de arquitectura y entrenamiento del modelo. En cuanto a la recopilación de datos, tenemos que dichas obtienen un conjunto de datos de entrenamiento de alta calidad, el cual es relevante para la tarea a resolver. En cuanto a diseño de arquitectura, tenemos que dicho diseño debe seleccionar a la estructura de la CNN, incluyendo el número y tipo de capas. ¿Ok? Bueno, y por tercer lugar, tenemos entrenamiento del modelo, que esta ajusta los pesos de la red neuronal utilizando técnicas de optimización como el descenso del gradiente. A continuación tenemos las características clave de la CNN. En este caso tenemos eficiente uso de parámetros, invariante a traslaciones y aprendizaje jerárquico con características. En cuanto a la eficiencia del uso de parámetros, tenemos que las CNNs aprovechan la estructura espacial de las imágenes, por lo cual permite utilizar menos parámetros que las redes neuronales tradicionales. En cuanto a la invariante a traslaciones, tenemos que dichas características aprendidas por las mismas son invariantes a la posición de los objetos en la imagen. Y por último, en el aprendizaje jerárquico con características, basa en que las CNNs aprenden características de bajo nivel a alto nivel, de manera progresiva a través de sus capas. En ese caso, tenemos las ventajas y desventajas de la CNNS. En este caso, las ventajas serían aprendizaje de características automáticas, eficiencia del uso de parámetros, rendimiento superior en tareas de visión artificial. Y tenemos del otro lado las desventajas, que son necesidad de grandes conjuntos de datos de entrenamiento, complejidad computacional y requisitos del hardware, y dificultad para interpretar las características aprendidas. Como consideración de todo esto, tenemos que es importante equilibrar las ventajas y desventajas de la CNNS al seleccionar la arquitectura y el conjunto de datos adecuado para una aplicación específica. Okay. Luego tenemos las tendencias y avances de la CNN. Luego tenemos las arquitecturas eficientes, y en este caso es el diseño de la CNNS, son más compactas cada vez y más ligeras sin perder el rendimiento. Tenemos también que el aprendizaje de transferencias, estas se reutilizan características aprendidas en otros modelos y tareas. Y sobre todo la interpretabilidad, que es desarrollar técnicas para entender mejor el funcionamiento interno de la CNNS. En conclusión, las redes neuronales convolucionales o CNNS han revolucionado el campo de la visión artificial y demuestran un gran potencial en diversas aplicaciones, lo cual nos otorga un futuro prometedor. Con los constantes avances en hardware y algoritmos, las CNNS seguirán evolucionando y ampliando sus capacidades. Como consideraciones importantes tenemos que es crucial abordar desafíos como la interpretabilidad y la eficiencia de la CNNS para maximizar su impacto a lo largo plazo. Muchas gracias por su atención.
Saludos, yo soy Luis Apolinario, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, de octavo semestre de la carrera de Ingeniería Antis. Vamos a ver un poco sobre el tema de redes neuronales recurrentes. Vamos a ver que una red neuronal recurrente es un tipo de red neuronal artificial que utiliza datos secuenciales o datos de series de tiempo. Estos algoritmos de aprendizaje profundo se utilizan comúnmente para problemas ordinales o temporales, como la traducción de idiomas, el reconocimiento de voz y subtítulos de imágenes. Cabe mencionar que están incorporadas en aplicaciones populares como lo es Siri, búsqueda de por voz y Google Translate. ¿Cuáles son los tipos de redes neuronales recurrentes? Sabemos que se caracterizan por una arquitectura uno a uno, es decir, una secuencia de entrada asociada a una salida. Sin embargo, pueden ajustarse de manera flexible en varias configuraciones para fines específicos. Vamos a ver los siguientes tipos, ¿no? De una a varias. Este tipo de RNN canaliza una entrada a varias salidas, permitiendo así las aplicaciones lingüísticas como la subtitulación de imágenes al generar una oración a partir de una sola palabra clave. De varias a varias. El modelo usa múltiples entradas para predecir múltiples salidas. Por ejemplo, puede crear un traductor de idiomas con un RNN que analice una oración y estructure correctamente las palabras en un idioma totalmente diferente. De varias a una. Se asignan varias entradas a una salida. Esto va a resultar muy útil en aplicaciones como es el análisis de opiniones, en las que el modelo predice las opiniones positivas, negativas y neutrales de los clientes a partir de los testimonios de entrada. Podemos observar un poco de lo que es el reconocimiento por voz. Estas RNNs utilizan sistemas de reconocimiento de voz, donde se pueden analizar secuencias de sonido, estas convirtiéndolas en texto. Estas redes son capaces de capturar las relaciones temporales en los fotogramas de sonidos, así van a reconocer los patrones de pronunciación. Por ejemplo, en los asistentes de voz, que son virtuales como Siri o Alexa, utilizan este RNNS para convertir la voz de usuario en comandos de texto comprensibles por la máquina. También se utilizan en sistemas de transcripción automática, donde pueden convertir grabaciones de voz en texto escrito con alta presión. Esto lo podemos ver mucho en los iPhones. La generación de música y texto. Estas van a utilizar en la generación automática de música y texto. En las redes son alimentadas con datos de entrenamiento y son capaces de aprender los patrones y estilos presentes en los datos. Luego pueden generar nuevas composiciones musicales o textos que sean coherentes y similares al estilo de entrenamiento. Por ejemplo, estas pueden aprender a generar letras de canciones que sigan el estilo de un determinado cantante o banda. También se han utilizado para crear melodías musicales nuevas y originales. En el ámbito del texto, podemos decir que generan contenido para sitios web, descripciones de productos, reseñas de películas y mucho más. No solo se enfrasca en un solo tema de entretenimiento, ¿no? Podemos ver que también la pueden utilizar las empresas para crear sus páginas web, los cantantes para crear melodías. Los análisis de series temporales. Como vemos en el ejemplo, las series temporales son secuencias de datos que están organizados en función del tiempo, como datos climáticos, precios de acciones o señales biomédicas. Las RNNs son excelentes para analizar y predecir este tipo de datos secuenciales, ya que pueden capturar patrones y relaciones a lo largo del tiempo. En este contexto, las RNNs han sido utilizadas en aplicaciones que van desde la predicción del clima y la demanda eléctrica hasta el análisis de señales biomédicas para detectar enfermedades o anomalías que se encuentren, ¿no?
También pueden capturar dependencias temporales a largo plazo y modelar relaciones complejas en los datos. Entonces, vamos a saber y vamos a aprender un poco lo que es el Long Short Term Memory y el Gated Recurrent Unit. El primero que mencioné es una estructura de compuerta con el objetivo de controlar el flujo de información. Este modelo tiene la capacidad de aprender cuándo retener o olvidar información a lo largo del tiempo, a través de compuertas de olvido, de entrada y de salida. La arquitectura se ha convertido en un pilar para modelar dependencias temporales de largo alcance en series temporales y textos. Ahora veamos el segundo, que son similares en espíritu al, al que se mencionó anterior, pero estas fueron propuestas como una alternativa simplificada con menos parámetros, así facilitando el entrenamiento y la eficiencia computacional. Las GRUT combinan las compuertas de olvido y entrada en una única compuerta de actualización, y estas se van a mezclar en el estado oculto y la celda de memoria, demostrando así en muchos casos rendimientos comparables y en ocasiones superiores a las LSTM. Vamos a ver un poco de las conclusiones, ¿no? Podemos decir que las RNN han marcado un antes y un después en la modernización del lenguaje, como antes lo vimos. A pesar de la emergencia de nuevos paradigmas como el Transformer, las arquitecturas RNN siguen evolucionando constantemente y así se han encontrado aplicaciones nicho gracias a su adaptabilidad y eficiencia, lo cual conlleva en determinados contextos, con el desarrollo simultáneo de técnicas más avanzadas y la mejora en comprensión conceptual. El horizonte para el modelado de lenguaje con inteligencia artificial parece más prometedor que nunca. Saludos, estimado ingeniero. Mi nombre es Melanie Albán y a continuación yo voy a explicar el ejercicio práctico referente a las redes neuronales recurrentes. Bien, recordemos que una red neuronal recurrente es una arquitectura que permite analizar secuencias como texto, conversaciones o videos. Para ello usa el concepto de recurrencia. Además de generar un dato de salida, genera algo conocido como el estado oculto o hidden state, encargado de almacenar la información presente en instantes previos de la secuencia. Entonces, comenzando con la descripción de la red recurrente a entrenar, mencionamos que nuestro ejercicio práctico contiene un set de datos con nombres de dinosaurios. El objetivo es que la red tome un carácter de entrada y aprenda a predecir el siguiente carácter en la secuencia, generando así nuevos nombres de dinosaurios. El código que implementaremos está dividido en 5 partes: importación de librerías, lectura de 2 datos, implementación del modelo en Keras, entrenamiento y generación de nombres con el modelo ya entrenado. Entonces comenzamos con el primer paso, que sería la importación de librerías. Para ello vamos a utilizar la librería NumPy y ajustaremos la semilla del generador aleatorio para garantizar la reproducibilidad del entrenamiento. Después importaremos de Keras las funciones input y dense, y especialmente prestaremos atención a SimpleRNN, que nos permite precisamente crear una celda recurrente. Después importaremos model y el optimizador del gradiente descendente, también conocido como SGD, que nos permitirán crear y entrenar el modelo. Y finalmente importaremos toCategorical y el baking para poder representar la entrada y salida al modelo en el formato adecuado durante el entrenamiento y durante la predicción.
Ahora, referente a la lectura y preprocesamiento del set de datos, el set de entrenamiento está almacenado en un archivo de texto y contiene un total de 1536 nombres de dinosaurios. La lectura es sencilla, usamos la función open de Python y posteriormente representamos todos los caracteres en minúscula usando el método lower. Como la red recurrente no acepta caracteres a la entrada, debemos convertir cada uno de estos a una representación numérica. Para ello definiremos un alfabeto que corresponde a los diferentes caracteres que conforman el set de datos. Esto lo logramos de forma sencilla usando la función set de Python. Simplemente introducimos el contenido del archivo de texto y la función set encuentra el listado de caracteres únicos. Aunque el set de datos contiene 19.909 caracteres, el alfabeto consta de tan solo 27 caracteres, dentro de los cuales incluye el carácter de cambio de línea que indica el final de cada nombre. La idea es que durante el entrenamiento cada carácter será representado en el formato one hot, es decir, con un vector de 27 elementos del tamaño del alfabeto, donde solo uno de estos elementos será diferente de cero. Para realizar esta conversión necesitamos entonces un diccionario que nos permita definir la equivalencia correspondiente entre el carácter y el índice correspondiente dentro del vector one-hot. Para hacer esto simplemente creamos un diccionario en Python definiendo para cada carácter del alfabeto un índice o un número entero. Así, por ejemplo, el cambio de línea será representado en el índice 0, la A con el 1, la B con el 2 y así sucesivamente. De igual forma, una vez entrenada la red recurrente, seremos capaces de generar números, no caracteres, a la salida de la misma. Por tanto, para obtener el nombre generado debemos realizar el proceso inverso, es decir, convertir vectores one-hot a su carácter correspondiente, para lo cual crearemos un segundo diccionario que permite mapear índices a caracteres. Ahora, referente al tercer paso correspondiente a la creación de la red recurrente en Keras, vamos a ver las características del modelo a implementar, que tendrá dos entradas. El primero, que es una X, que es conocido como un carácter del set de entrenamiento, que se representará en el formato one-hot como un vector con 27 elementos. Y el otro elemento será AT-1, que es el estado oculto en el instante de tiempo anterior. Además, también el modelo generará dos salidas, que son la Y y el AT. La Y representa la predicción o el carácter generado por el modelo y AT representa el estado oculto en el instante de tiempo actual. Para implementar este modelo usaremos dos elementos, una celda recurrente que tomará la entrada X y el estado oculto anterior y generará el nuevo estado oculto usando la función de activación tangente hiperbólica, y una capa de salida con función de activación softmax que tomará la activación generada por la celda recurrente y generará la salida Y o predicción. Existen dos elementos, la celda recurrente y la capa softmax. La utilizaremos más adelante para la generación de nombres una vez que hayamos entrenado el modelo. La implementación de este modelo es sencilla en Keras. En primer lugar, definimos el número de neuronas de la capa oculta, es decir, 25, y creamos dos contenedores, uno para la entrada XT en el diagrama anterior y uno para el estado oculto, que sería AT-1, también que ya lo observamos en el diagrama anterior. Ahora creamos la celda recurrente. Para ello usamos la función simple RNN incorporada ya anteriormente. Esta celda tendrá 25 neuronas, función de activación tangente hiperbólica, y usaremos la palabra clave return state para que a la salida nos entregue el nuevo estado oculto actualizado. Ahora creamos la capa softmax. Para ello usaremos la función dense. Esta capa tendrá 27 neuronas de salida, el tamaño del alfabeto, y usará precisamente la función de activación softmax.
Finalmente creamos un modelo en Keras usando la función model importada anteriormente. Para ello instanciamos la celda recurrente agregando las dos entradas definidas anteriormente y posteriormente creamos la variable salida y en ella almacenamos la activación entregada por la celda recurrente. Ahora creamos el modelo dejando explícito que tendremos dos entradas, el carácter actual y el estado oculto anterior y la salida correspondiente a la predicción. Y por último, creamos el optimizador y lo añadimos al modelo. Recordemos que el optimizador es el gradiente descendente. Ahora, con respecto al entrenamiento de la red recurrente, generamos inicialmente una lista con los nombres de cada dinosaurio y los mezclamos aleatoriamente usando el comando np.random_shuffle, como lo vemos en las siguientes líneas de código. Después definimos una función que tome uno a uno cada ejemplo de entrenamiento y que genere 3 vectores que serán las entradas al modelo. Para entrenar esta red recurrente definimos un total de 10.000 interacciones en cada una de las cuales presentaremos 80 ejemplos de entrenamiento. El entrenamiento lo haremos con el método FitGenerator y como parámetros de entrada tendremos la función creada anteriormente, que sería trainGenerator, que permite crear un ejemplo de entrenamiento, así como el número de ejemplos a usar durante cada iteración, es decir, 80. Y para finalizar con el último paso, que sería la predicción con la red recurrente, para generar los nombres con el modelo entrenado, usaremos la celda recurrente y la capa de salida softmax creadas anteriormente y ya entrenadas en el paso anterior. Sí, para esto crearemos la función generar nombre. Esta función es bastante extensa, así que la desglosaremos a continuación. Al iniciar la predicción introduciremos a la celda inicialmente vectores de ceros tanto para la entrada X como para el estado oculto anterior. Luego llevaremos la activación resultante a la capa softmax para generar así la predicción. Esta predicción será un vector con 27 elementos que representa una distribución de probabilidad. La idea es escoger aleatoriamente una de estas 27 posiciones, para lo cual usamos la función choice de NumPy. Desde luego, la posición del elemento con la probabilidad más alta tendrá más opciones de ser seleccionada. Una vez definida la posición, buscamos el carácter correspondiente según el diccionario definido anteriormente y lo añadimos al nombre generado. Por último, actualizamos las entradas. Ni X ni el estado oculto serán ahora vectores de cero. La predicción que acabamos de generar se convertirá en la entrada a la celda para el siguiente instante de tiempo, mientras que la activación generada en esta iteración se convertirá en el nuevo estado oculto a usar en la siguiente interacción. El proceso se repite de forma interactiva, generando uno a uno de los caracteres de la predicción hasta que se cumpla una de estas dos condiciones: que el número de caracteres generados sea 50 o que el último carácter generado corresponda al cambio de línea. Finalmente, usando esta función podemos generar lo que serían los 100 nombres diferentes. Entonces, referente a este ejercicio práctico, podemos concluir que esta es una limitación importante de este tipo de redes neuronales recurrentes. Su memoria es de corto plazo y funcionan bastante bien cuando las secuencias, tanto en entrada como en salida, tienen una extensión relativamente corta. Saludos cordiales, me presento. Mi nombre es Andrés Israel Parrales Plaza, soy del 8º semestre de las carreras TICS del curso C1. La materia que vamos a estar abordando es inteligencia artificial. Nos tocó realizar una exposición a nuestro grupo, que es el grupo número 9 de las redes neuronales generativas, en este caso mi tema. El objetivo que se va a hacer es tratar de introducir
y explicar los conceptos fundamentales y funcionamientos de aplicaciones y desafíos de las redes neuronales generativas. Como vemos, tenemos una imagen donde tenemos a un lado el generador que lo que busca, lo que busca es generar datos falsos a través de cualquier tipo de ruido, y el discriminador que lo que va a hacer es detectar si estos datos son, distinguir si estos datos son reales o falsos. Vamos a hablar sobre una introducción de las redes neuronales generativas. Cuando hablamos de estas, son antagónicas. Se trata de un tipo de red neuronal que son profundas y son muy útiles para generar imágenes sintéticas. También sabemos que poseen principalmente una estructura de dos redes neuronales profundas que estamos hablando, que son las generativas y la discriminativa, por lo cuales estas son muy competitivas. Las redes neuronales generativas se utilizan en diversas aplicaciones, como la generación de imágenes. Tenemos también lo que es la música, el texto y videos. Además, tienen un papel fundamental en lo que es la investigación médica, la creación de videojuegos y la mejora de la resolución de imágenes, sea en su calidad. Su capacidad para modelar y generar datos complejos ha abierto nuevas posibilidades en lo que es la ciencia y la tecnología, haciendo que las redes neuronales generativas sean una herramienta muy esencial lo que es la innovación tecnológica hoy en día. Es su importancia. Si sabemos que las redes neuronales tienen un gran impacto, son muy importantes en diversos tipos de campos. Dentro de estas tienen una gran capacidad debido a lo que pueden generar datos nuevos y son muy realistas estos datos. Dentro de estos campos se destacan los siguientes: mejora de la calidad de imágenes, transferencia de estilo y transformación de imágenes, mejora de la seguridad y detección de fraudes y la innovación de investigación médica. Sigamos. Vamos a hablar ahora de lo que son los tipos de campos. Una pequeña descripción de cada uno. Tenemos lo que es la mejora de la calidad de imagen, que se lo utilizan principalmente para lo que es mejorar la resolución y la calidad de la imagen, y lo que utilizan técnicas conocidas hoy en día para captar una mayor resolución, y lo que busca lo que busca este campo es que al momento de recrear cualquier tipo de imagen, pueda distinguir con mayor claridad y no se vea algo, y pueda ser muy crucial para cualquier tipo de resultado. Vamos a lo que es la transferencia de imágenes y estilos de transformación. Lo que permite en este campo es aplicar estilos artísticos a imágenes y transformar imágenes de un dominio a otro. Tenemos un ejemplo que son las fotografías y los dibujos. Esto también se utiliza en aplicaciones artísticas, lo que sirve es para el entretenimiento, lo que es la industria, tener una mayor creatividad. Tenemos otro campo que abordar, que son las mejoras en la seguridad y detección de fraudes. Este campo puede ser utilizado para generar ejemplos de fraudes y ataques cibernéticos. Lo que busca es una simulación. Esto permite a que los sistemas de seguridad sean más seguros y puedan adaptarse a mejoras. Tenemos lo que es la innovación e investigación médica. Este campo es muy importante porque se habla en lo que es tema de la medicina, ya que las redes generativas adversarias se utilizan para generar imágenes médicas sintéticas, lo que puede ayudar en lo que es investigaciones de nuevos medicamentos y nuevas enfermedades, y también lo que es la capacitación de estos profesionales, que son los médicos, sin la necesidad de tener información y tampoco tener pacientes para exponerlos a lo que es cualquier tipo de error. Tenemos ahora los conceptos básicos de las redes generativas adversarias y su arquitectura. Cuando hablamos de estas, es un tipo de red neuronal generativa introducido por la IAN Goodfellow en el 2014. Consta de, como hablamos, de dos principales componentes, que son el generador y el discriminador. Lo que busca el generador es crear datos falsos, que a partir del ruido aleatorio va a activarse el discriminador, y este discriminador lo que hace es evaluar si estos datos los pueden distinguir si son reales o simplemente son generados. El propósito del generador lo que busca es engañar al discriminador, produciendo datos suficientemente realistas. Ambos componentes siempre están enfrentados y siempre están en un proceso de juego de suma de cero.
Entonces, si bien el generador siempre tiene éxito, el discriminador, si el generador tiene éxito, el discriminador falla y viceversa. Ahora, este enfoque dual permite a las GANs, lo que es las redes generativas adversarias, mejorar continuamente, produciendo datos más precisos y más realistas. Y esta estructura básica es la base de muchas variaciones y aplicaciones avanzadas. Como vemos en la imagen, tenemos un ejemplo donde vemos cómo la imagen se trata de un diagrama que ilustra un funcionamiento o una red generativa adversaria. Podemos observar diferentes componentes, donde tenemos la base de datos de imágenes reales, que este es el conjunto de datos reales que se utiliza para entrenar lo que es la red generativa adversaria. Tenemos también lo que es la muestra, como vemos, que lo que busca se refiere a un lote de datos reales extraído de la base de datos para ser utilizado en el entrenamiento. También encontramos lo que es el generador aleatorio, que este componente genera un vector de varias latentes. También tenemos el generador, que es una red neuronal, que lo que busca es un vector de variables latentes y los transforma en datos sintéticos. También encontramos lo que es datos sintéticos, que es la salida del generador, que es una muestra generada a partir del vector de ruido. Tenemos el selector, que es una entidad. Tenemos el selector, que es una entidad que decide que los datos son reales o son sintéticos, que se enviarán al discriminador y se alternan en datos reales y sintéticos. Tenemos lo que es el discriminador, que como si bien es cierto estábamos hablando, se trata de una red neuronal que recibe tantos datos reales o como sintéticos y se clasifica en datos reales o falsos. Y por último tenemos lo que es real o falso, que es la salida del discriminador indicando si los datos evaluados son considerados reales o falsos. Como vemos en el diagrama, son datos reales y datos sintéticos que son presentados en el discriminador. El, el discriminador intenta distinguir entre los datos reales y los datos generados por el generador, y también observamos que el generador intenta mejorar para crear datos sintéticos que el discriminador no puede distinguir de los datos reales. Lo que vemos también en el diagrama es que ilustra claramente el proceso del entrenamiento competitivo en que siempre tiene el generador con el discriminador, y es fundamental para el funcionamiento de lo que es las redes generativas adversarias. Ahora, el funcionamiento de las redes generativas adversarias. Su funcionamiento se basa en un proceso iterativo que tiene competencia con su generador y discriminador, que siempre esto va a estar en competencia, ya que el generador se ajusta para reducir la capacidad del discriminador, ya que estos pueden identificar datos si son reales o falsos, como estamos hablando en la diapositiva anterior. Se trata de adaptar y para maximizar su presión en la detección de datos. Estos procesos principalmente ayudan a repetir hasta que el generador produzca datos discriminador no pueda diferenciar. La clave de las redes generativas adversarias es el equilibrio que tienen constantemente y lo dinámico que tiene este proceso. También observamos una imagen que se trata de una red generativa adversaria, y explica el proceso de entrenamiento. También observamos que existe diferentes tipos de componentes, donde encontramos el latent space, que se trata del espacio latente, que es un espacio de variable latente donde se puede extraer valores de ruidos para ser utilizados como entrada de generador. Estos valores de ruidos son generalmente distribuidos aleatoriamente. También encontramos lo que es el noise, que viene siendo el ruido. Los vectores encontramos lo que es el noise, que vendría siendo el ruido. Los vectores aleatorios tomados del espacio latente son utilizados para el generador de lo que es para crear nuevas muestras. Tenemos también lo que es el generador, que está con la G, una red neuronal que toma el ruido como entradas y genera muestras sintéticas que imitan las muestras falsas o reales. Su objetivo es aprender a distribuir los datos que son de muestras reales. También encontramos lo que es Generative Fake Sample, que se trata de muestras sintéticas generadas, que se trata de las salidas que tienen producidas por el generador. Si bien es cierto, muestra la muestra que tiene dos sintéticos. Si bien es cierto, es la muestra de datos sintéticos. Encontramos también lo que es Real Sample, que son las muestras reales, que se trata de un conjunto de muestras de datos reales que se utilizan para entrenar tanto al generador como al discriminador.
Encontramos también lo que es el discriminador, que está con la D, que es una red, que hablábamos que es una red neuronal, que lo que permite distinguir lo que es si es real o generativo. También encontramos lo que es el DEC, is D correct, que viene siendo si es de correcto, que es una pregunta que refleja el proceso de la evaluación del discriminador, verificando para si puede distinguir correctamente entre las muestras reales y las muestras sintéticas. Encontramos lo que es, por último, el fine-tune training, que viene siendo el entrenamiento fino, que se trata de un proceso continuo de ambos modelos, en este caso el generador y el discriminador, se ajustan a los pesos para mejorar su rendimiento. Este generador mejora para engañar al discriminador y así sucesivamente. Como vemos en el diagrama, lo que busca es el generador tomar un vector de ruido de espacio latente, genera muestra sintética. También observamos que el discriminador recibe tanto las muestras sintéticas como las muestras reales y se trata de clasificar de muestras reales a falsas. Y también vemos que el discriminador se ajusta a sus pesos para mejorar la presión de la detención de muestras de falsas. Encontramos también que el generador ajusta sus pesos para crear, si bien es cierto, muestras más realistas que puedan engañar al discriminador. También, por último, y no menos importante, es que este proceso de entrenamiento continuo mejora ambos modelos de largo tiempo, llevando una generación de datos sintéticos que sean mayormente detallistas. Ahora vamos a hablar de los tipos de redes generativas adversarias, que en la actualidad existen diferentes tipos de redes generativas que están diseñadas principalmente para afrontar los desafíos de la actualidad, que son la Deep Convolutional Game, que se utiliza más en capas convolucionadas profundas, lo que mejora la generación de imágenes candidatas. También contamos la Weierstrass Game, trata de introducir una nueva fusión de pérdida basada en la distancia, mejorando la estabilidad del entrenamiento y la calidad de muestras generadas. Encontramos también lo que es el Cycle Gain, que permite la introducción de imágenes entre dos dominios sin necesidad de pares de imágenes alineadas. Encontramos lo que es la Conditional Gain, que se trata de lo que busca es condicionar en el generador como el discriminador información adicional. También vemos como etiquetas de clase, lo que esto permite en el control sobre todas las características de los datos generados. Ahora vamos a las aplicaciones de las redes generativas adversarias. Estas se aplican en una amplia gama de prácticas debido a su capacidad que tienen para generar datos muy realistas. También observamos que en el campo de la imagen se utilizan para la creación de rostros humanos, sintéticos, mejora de resolución de imágenes, que vemos mucho hoy en día. Encontramos también estas que influyen mucho en lo que es el video y la animación, que lo que permiten es la creación de efectos visuales. Tenemos esos efectos en diferentes tipos de software para editar video y personajes virtuales. También, por último, encontramos que además se aplican en la creación de datos sintéticos para el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático, ayudando a resolver muchos problemas hoy en día y mejorando cada día su modelo. Y para terminar, como conclusión, eh, hablando de toda la diapositiva tratada del tema, hablamos que las redes generativas adversarias han revolucionado en el campo de la inteligencia artificial y este aprendizaje automático se lo hizo y se lo introdujo desde 2014 por la Ian Goffilo. Estas redes también son formadas por un generador, un discriminador que hablamos en todas las diapositivas, que lo que busca el generador es siempre generar datos falsos y el discriminador lo que busca es distinguir si estos datos son reales o falsos y siempre va a llevar este proceso para que esta dos sea muy competitiva y mejore su... También encontremos que abordamos conceptos fundamentales de las redes generativas adversarias y explicamos cada una de sus estructuras y funcionamiento básico. Y por último, existen diversas variantes de las redes generativas adversarias como las DC Gain, WeGain y Cycle Gain,
Cada una es diseñada para resolver problemas específicos y mejorar lo que es la estabilidad y la calidad de la muestra generada. Eso sería todo y gracias. Me presento, mi nombre es Edison Triviño, el tema que me tocó es redes neuronales Transformer. ¿Qué son? Transformer es un modelo de redes neuronales que aprende contexto y por lo tanto significan mediante el seguimiento de relaciones de datos secuenciales como las palabras de esta oración. Estos modelos aplican un conjunto en evolución de técnicas matemáticas llamadas atención o atención propia, para detectar formas útiles en estos. Los elementos de datos son en una serie se influencian y dependen entre sí. Los transformes se describieron por primera vez en un documento de Google en 2017. Son una de las clases más nuevas y potentes de modelos inventados hasta la fecha que impulsan los avances en Machine Learning. Importancia. Cambiaron radicalmente las tecnologías de NLP al permitir que los modelos administraran dependencias de largo alcance en el texto. Otros beneficios son habilitar modelos a gran escala, facilitar una personalización más rápida, facilitar los sistemas de IA multimodelos, investigación de IA e innovación industrial. ¿Qué pueden hacer los transformers? Procesamientos de lenguaje natural, traducción automática, análisis de secuencias de ADN, análisis de la estructura de las proteínas, prevenir fraudes, optimizar la manufactura, hacer recomendaciones en línea, mejorar el área de la salud. ¿Cómo funciona? Funcionan como un mecanismo de autoatención. En lugar de procesar los datos en orden, el mecanismo le permite al modelo observar diferentes partes de la secuencia a la vez, determinar qué partes son las más importantes y combinarlas para hacer las mejores predicciones de resultados. Este mecanismo hace que sean más eficientes y les permita entrarse en conjuntos de datos más grandes. Arquitectura de los transformers. Los componentes principales de un transformer son encryptación de entrada. Dividen la entrada entre tokens individuales. Por ejemplo, palabras en una oración. Transformar cada token en un vector matemático. Estos vectores contienen información semántica y sintética representada como números. Se puede visualizar como coordenadas en un espacio n-dimensional. Permiten al modelo calcular relaciones entre palabras en términos matemáticos. Codificación posicional. Es crucial porque los transformers no procesan inherentemente datos secuenciales en orden. Agregan información a cada token para indicar su posición en la secuencia. Utilizan funciones que generan una señal posicional única para cada token. Ayudan al modelo a preservar el orden de los símbolos y comprender el contexto de la secuencia. Bloque transformador. Consta de varios bloques aplicados. Cada bloque tiene dos componentes principales. A. Mecanismo de autoatención con múltiples cabezales. Permite al modelo sobrepasar la importancia de diferentes tokens. Se centra en las partes relevantes de la entrada para hacer predicciones. B. Red neuronal de retroalimentación por posición. Incluye conexiones de atajos, normalización de capas y transformaciones lineales. Ayudan al modelo a entrarse y funcionar de manera más eficiente. Bloque lineal y softmax. Bloque lineal es una capa totalmente conectada antes de la etapa final. Mapea desde el espacio vectorial interno el dominio de entrada original. Convierte representaciones internas complejas en predicciones específicas. Funciona softmax, etapa final que normaliza la puntuación
en una distribución de probabilidad. Cada elemento de la salida representa la confianza del modelo en un token particular. Estos componentes trabajan en un conjunto para permitir que el modelo procese, entienda y genere el lenguaje de manera efectiva, considerando tanto el significado como el contexto de las palabras en una secuencia. Tipos de modelos de transform. Transformer bidimensional, ver. Procesan las palabras en relaciones con toques a los demás y no de forma aislada. Ocultan un porcentaje aleatorio de tokens de entrada y los predicen basándose en su contexto. Tienen en cuenta las secuencias de token izquierda a derecha y de derecha a izquierda en ambas capas para una mayor compresión. Transformes generativos pre-entrenados GPT. Usan descodificadores transformes aplicados en entrada en una corpus de texto. Son autorregresivos, utilizan más de 175 millones de parámetros y generan secuencias de texto que se adjuntan según el estilo y el tono. Impulsan la investigación en IA para lograr inteligencia artificial general. Transformers bidireccionales y autorregresivos. Par. Combinan propiedades bidimensionales y autoagresivas. Lee bidireccionalmente todas secuencias de entrada a la vez. Genera las secuencias de salidas de token a la vez. Transformers para tareas multimodales. Modelos de BitVer y VisualVer están diseñados para administrar varios tipos de entrada, normalmente de texto e imagen. Usan redes de doble flujo que procesan entradas visuales y textuales por separados antes de funcionar la información. Transformer Division BigTeX. Reutilizan la arquitectura del transformador para tareas de clasificación de imagen. Ven los datos de la imagen como una secuencia de parches de tamaño fijo, de forma similar a cómo se tratan las palabras en una oración. Muchas gracias.